lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder llevarles a ustedes desde muy tempranas horas de la mañana noticias y por supuesto también análisis importantes como los que vamos a tener este día. Hoy vamos a hablar acerca del rol del Parlamento Centroamericano en varios temas. Un ejercicio que ha llevado desde luego a la consagración y sobre todo al espíritu integracionista para tocar temas que tienen que ver con la parte económica, la parte política y por supuesto aspectos meramente sociales. Hoy vamos a tocar aspectos elementales que trazan ese eje de agenda que tiene este importante Parlamento Centroamericano, como es el tema medioambiental, el tema migración y otros aspectos importantes que abordan en su agenda. Veamos a continuación el siguiente informe. El Parlamento Centroamericano no goza de gran popularidad entre muchos salvadoreños. Según datos de las actas escrutadas publicadas por el portal web del Tribunal Supremo Electoral, más de 59,000 ciudadanos que acudieron a los centros de votación en las últimas elecciones se abstuvieron de elegir a un representante en el Parlacen. El Parlamento Centroamericano se instaló por primera vez el 28 de octubre de 1991 en la ciudad de Guatemala. Actualmente lo conforman El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua con 20 diputados cada uno, y Guatemala y República Dominicana con 22 diputados. Además, 2 diputadas salvadoreñas forman parte de su junta directiva, Karina Sosa como secretaria y Ana Arias como vicepresidenta. Este organismo ejerce funciones dentro del sistema de integración regional orientadas a la construcción gradual y progresiva de una Unión Centroamericana. Asimismo, se enfoca en la creación de políticas públicas relacionadas con la migración y el medio ambiente. Para analizar el rol del Parlamento Centroamericano, no se pierda la entrevista de Diálogo 21, conducida por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por ese importante enfoque que vamos a trazar desde luego esta mañana con temas muy puntuales. Quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada del Parlamento Centroamericano, la licenciada Karina Sosa. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un saludo cordial también a la audiencia que está siempre pendiente de esta entrevista. No quiero iniciar sin antes enviar un pésame desde este espacio a la familia de los fallecidos en ese fatal accidente que deja bastante inquietud sobre el cómo se han dado las cosas. Mi más sentido pésame para todos y cada uno de ellos y también mi solidaridad con las víctimas de ese tremendo desfalco de COSAVI, que ojalá que se investigue y se llegue a fondo en esta situación, porque he visto a través de sus noticias que pues es gente que ha puesto ahí sus ahorros, que tiene su pensión, que con dificultad han hecho en la mayoría de los casos el esfuerzo por tener guardado un dinero y pues que les pase esto no es justo. Ojalá se llegue a fondo en todo este caso. Bueno, sí, la verdad que es mucha expectativa con relación a lo sucedido, que es muy lamentable, ¿no? Y también ya lo hemos expresado y nos sumamos precisamente al dolor, a esa solidaridad que debe de dársele a toda la familia doliente a raíz de esta situación trágica, pero también subsecuentemente a esto hay una situación que abre, digamos, un abanico de expectativas sobre el futuro que puede tener este caso de COSAVI, ¿no? Definitivamente, y sobre todo genera más incertidumbre el manejo que se ha dado de la situación. Primero se hace un anuncio, por ejemplo, de que se ha capturado al supuesto principal responsable, que ahora en paz descanse, que lo capturaron en Panamá. Y posteriormente sale que lo que todos ya vimos últimamente, que lo agarran en Honduras. Entonces,
uno dice, ¿y aquí qué está pasando? Se habla de señalamientos muy fuertes sobre COSAVI y el financiamiento al partido político de gobierno, que tampoco se aclara, y ahora usted ve que pues termina todo esto en un fatal accidente. La población tiene muchas inquietudes, Ernesto, y lo ha manifestado en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, pero fíjese que cuando usted va a un espacio, y no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí sí, al espacio que sea que he estado en estos días, pues este es el tema. Y hay mucha duda, mucha inquietud, e incluso la gente se atreve a hacer conjeturas y señalamientos muy fuertes, que me parece a mí que sería muy sano que se aborde lo más pronto posible y que se le dé una respuesta al pueblo salvadoreño, a las familias de las víctimas y también a las víctimas de este desfalco de COSAVI. Merecen una respuesta pronto. Vamos a estar muy a la expectativa, sin duda alguna, del curso que seguirá esta situación. Vamos a lo que venimos, sin duda alguna, a conocer un poco el trabajo que ha venido desarrollando el Parlamento Centroamericano, y voy a ser quizás bastante enfático en consultarle cuál es la agenda medioambiental que se tiene, sobre todo cuando hay mucha preocupación, y lo conversábamos recientemente con algunos ambientalistas el día de ayer. Por cierto, hablábamos acerca de el impacto o la situación que podría generar ambiental el tema de la mina, de una mina que está precisamente en el sector de fronterizo, ¿verdad? En Guatemala, que es en el Cerro Blanco, y con el nuestro. Y que de alguna manera pues representa una preocupación. Incluso me decía ayer Ingrid Hausinger, de una ONG, que debería de ser un tema prioritario del Parlamento Centroamericano, porque estamos hablando de la paz en Centroamérica, Si esta mina, Cerro Blanco, tuviera un accidente en tema ambiental, decía, generaría conflictos entre los países. Y justamente, fíjense, amigas, amigos, y por supuesto usted, Ernesto, que el Parlamento Centroamericano nace justamente para propiciar una zona de paz, libertad, desarrollo y democracia en nuestra región. Los orígenes de todo esto pues datan desde 1983, cuando se constituye en la isla Contadora, un esfuerzo por integrar a la región, justamente por el tema del conflicto que en ese momento estaba dándose en países como por ejemplo El Salvador. Y ahí yo debo de agradecer ese buen ojo y tino que tuvieron también países del sur y países de Europa de acompañar un esfuerzo integrador con el espíritu de llevar paz a nuestra región. Y eso yo lo agradezco y siento que ha sido un punto importante de partida para que estemos ahora hablando de este y otros temas, y que se haya constituido un Parlamento Centroamericano que se instala prácticamente allá por 1991. Ya tenemos varios años de ser Parlamento Centroamericano, con ese objetivo principal que, por cierto, está establecido en el artículo 2 de nuestro tratado constitutivo. Ese es el origen. Y de ahí se desprende que a estas alturas tenemos cerca de 16 comisiones que trabajan diferentes temas de interés para la región. Dentro de ellas, por supuesto, que está la que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Y este tema justamente que usted ha abordado no ha sido exento al debate de mis compañeras, de mis colegas, integrantes de esa comisión, que nos lo han llevado incluso al Pleno como una resolución, porque ha sido de mucha preocupación desde hace varios años para los dos países. Y bueno, en estos casos sucede que a veces no se encuentra nunca quien tiene la responsabilidad principal o no se quiere admitir. Y el Parlamento ha servido como una instancia para debatir y discutir entre ambas partes este tema. Sacar una resolución en el sentido de encontrar un buen entendimiento en función de no afectar a los habitantes inmediatos de esa área, pero también de los dos países y la región. En ese sentido, pues también se han hecho esfuerzos de la comisión de dialogar con funcionarios de Guatemala para poder llegar a un entendimiento en este tema, y son pláticas bastante avanzadas
que esperaría yo que diera un resultado como todos queremos, favorable, y que nos podamos entender de mejor manera en este Hablamos tema. de un cierre de operaciones de un ente plenamente identificado, industrial, digamos canadiense en este caso. Pues, sí, bueno, está a nivel de lobby. La comisión está en un nivel de lobby, o sea, con las sí está instancias en la agenda que pueden, de ustedes, claro que sí, con las instancias que están sentadas en la mesa que se debe tomar la decisión. Con esas instancias y con esos funcionarios, el Parlamento está haciendo ese acercamiento. ¿Y qué alcance puede tener todo este lobby, todo este trabajo? Mire, le voy a decir una cosa. Sobre todo por el rol del Parlamento, que no tiene, digamos, mayor incidencia, ¿no? A eso quiero llegar, y es... bueno, es lamentable, pero ustedes lo expresaban muy bien en ese breve resumen que hacían en la introducción de esta entrevista acerca del conocimiento que se tiene sobre el trabajo que puede hacer el Parlamento, o cómo se puede, voy a usar una palabra que espero que no me la malentiendan, cómo se puede utilizar de mejor manera la institucionalidad llamada Parlamento Centroamericano para mejorarnos la vida de todos. Okay, interesante. Así lo voy a plantear así. Me parece, ¿no? Me parece muy bien si lo vemos desde el ángulo, digamos, beligerante, ¿no? Concreto de sus acciones, más allá de los recomendatorios que pueden ser. Sí, sin embargo, hacía esto desde cómo debe ser. O sea, al menos yo así lo veo. Sí. Bueno, y en su calidad también de secretaria, ¿no? De la Junta Directiva, ¿no? Ernesto, amigas y amigos, que no lo veo así hasta hoy que estoy ahí. Gracias a Dios he tenido ahí metido en mi corazón y en mi accionar ese espíritu integracionista desde la Asamblea Legislativa. Sí. 4 años, ¿verdad? Porque el 2026 termina su periodo, ¿no? Sí, en el 2026. Son 5 años en este periodo. Sí. El Tratado Constitutivo mandata que es el tiempo que duran los presidentes en cada país. Es muy respetuoso el Tratado Constitutivo de la legislación. Pero le decía, el espíritu integracionista lo tenía desde allá, porque yo sí creo que es estratégico apostarle a la región. Yo sí creo que es importante y estratégico fortalecer la institucionalidad, y obviamente, como vengo de un parlamento, creo en la importancia de producir legislación regional para cambiarle la vida a la gente en nuestra región. Este informe que el día de ayer este servidor tuvo a bien conocer precisamente de esta institución ONG, hablaba precisamente sobre un alto deterioro del recurso natural en la región centroamericana. Por eso el énfasis, y regresaré y voy a hacer quizás a detenerme en el tema para saber si esto es un punto de honor, ¿no? Dentro de, no lo específico, que tiene que ver mucho con nosotros, que es el caso de la mina del Cerro Blanco, ¿no? Y su, digamos, contaminación hacia uno de los principales afluentes que tiene el río Lempa, ¿verdad? Que es en este caso el lago de Huija, ¿no? Que es muy cercano a ello. Pero hay una agenda mucho más amplia para ver este tema en términos regionales. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Y luego vamos a hablar de otros temas que sin duda alguna están ahí, ¿verdad? En ese ítem de trabajo que tiene el Parlamento Centroamericano. Son las 7:15. Vamos a una pausa y regresamos. Es buena hora para una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con la diputada del Parlamento Centroamericano y secretaria también de la Junta Directiva, la diputada Karina Sosa, y hablábamos precisamente sobre ese papel beligerante, ¿no?, del Parlamento Centroamericano y una agenda puntual, ¿no?, tomando como punto de referencia un informe ambiental de Centroamérica que hablaba sobre una crisis en esta materia que nos dio en este caso la Asociación Centroamericana Centro Humboldt, en la cual planteaba aspectos que tienen que ver precisamente sobre cómo hay un alto deterioro ambiental y de nuestros recursos en el área centroamericana. ¿Sí? Sí, la parte que hablábamos en el espacio anterior tiene que ver con la visión estratégica que podamos tener de las instancias que tenemos a la mano, como en este caso el Parlamento Centroamericano. Y ustedes mencionaban en el corto acerca de
o develaban, mejor dicho, la poca información que puede existir acerca del trabajo que se puede realizar en el Parlamento. Y eso es un aspecto que para mí es muy importante que ustedes lo visibilicen. Y al que el Parlamento debe de prestarle mucha más atención y hacer más incidencia desde lo mediático, para que ustedes conozcan, por ejemplo, estas acciones que le comento de una de las comisiones que integran el mismo. Y por supuesto que el tema de medio ambiente es de importancia y clave para la región, pero también es de interés, por ejemplo, el tema económico, el tema migración, el tema seguridad. Y así podríamos hablar de otros temas como educación, por ejemplo, que también ya más adelante le explico esa relación que tenemos. Pero el ambiental tiene prioridad dentro de esa agenda. Sí, hay muchos temas prioritarios, pero lo que le trato de plantear a la población salvadoreña es de la importancia que tiene la integración, porque en el caso particular del ambiente, usted no puede encapsularse solo en el espacio salvadoreño a hablar de medio ambiente. El aire circula, los ríos también, no nacen aquí, tenemos caudales afectados. O sea, no podemos ver con desinterés el tema de la integración. No se puede vivir en esta región si no se le presta atención a la integración. Mire el tema económico, cuánto comercio tenemos de Honduras y de Guatemala aquí en el país. Cuánto nos abastecen los mercados de nuestro país, sobre todo Guatemala. Mire lo que vivimos con el padecimiento de la crisis política social que tuvieron el año pasado por el tema de las elecciones y todo lo que vivieron y la afectación que se dio en nuestro país en mercados como La Tendona y el resto de mercados. Solo ahí hay un reflejo o hay algo que prestarle atención, Ernesto, de la importancia de la integración. Entonces, el trabajo parlamentario es clave porque en cualquier espacio, en cualquier país, en cualquier región, las legislaciones nos ponen derechos y deberes. Claro. Y el Parlamento emite legislaciones que permiten tener una mejor y mayor convivencia pacífica en nuestra región. Y este tema ha sido uno de los temas que hemos estado, por supuesto, abordando. Y tiene razón la señora que usted citaba de esta instancia en hablar de prevenir una situación conflictiva entre los dos países, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de agua. Y el agua es vital para la vida de todo ser humano. Y por eso es importante que se conozca un poco más sobre estos esfuerzos que estamos haciendo como Parlamento, pero también que cada instancia asuma el rol de manera protagónica y que entienda que cada quien tiene una responsabilidad que jugar en temas como este. ¿Y a criterio de usted o de ustedes el gobierno nuestro está haciendo lo suficiente para poder de alguna manera evitar lo que podría considerarse una catástrofe ambiental si esa mina opera? Pues yo no he escuchado muchito sobre este tema, mejor dicho, no he escuchado mucho que se haga un planteamiento sobre este tema. Pero miren, el tema de la importancia de este y de otros gobiernos, a mí me parece que se le debería de prestar más atención a la integración. Debería de haber una apuesta mayor a la integración. Por estas y otras razones que he mencionado, no podemos llegar como bomberos solo cuando tenemos una situación conflictiva o delicada o complicada a integrarnos para resolver en específico. Yo creo que tenemos las instancias suficientes en la región como para poder desarrollar esta región de mejor manera y de manera particular cada país. Aquí yo haría un llamado a los presidentes de la región Centroamérica y República Dominicana, que son parte de SICA y del Parlamento Centroamericano también, a que se propicie un mayor interés por apostarle a las instancias de la región que tienen un trabajo importante que nos facilitaría la vida en esta región. Me parece que debía de haber más protagonismo por parte de los países, de los gobernantes, pero también un llamado a que se resuelva pronto el tema de la cabeza del SICA. No hay secretario general en el SICA en este momento y me parece a mí que eso denota también una falta de voluntad política de quienes deben tomar una decisión importante para que no se estanque el desarrollo en nuestros países y podamos aprovechar de mejor manera cada instancia.
fíjese bien, se habla, cuando uno está en la Asamblea Legislativa y va a discutir o aprobar una ley, bueno, al menos se hacía cuando yo estaba ahí, cuando fuimos parte de esa Asamblea Legislativa, la mística de las comisiones era tener a la mano el derecho, la legislación del resto de países, sobre todo los que comparten más o tienen más coincidencias con nosotros. Y hacíamos derecho comparado para poder sacar un producto más de avanzada y más atinado y no estar discutiendo lo que otros ya a lo mejor habían discutido ese poder, con la particularidad del país. Pero, ¿qué es el Parlamento, Ernesto? Es un derecho comparado hablado. Porque ahí nos juntamos parlamentarios de todos los países, hablamos de nuestras experiencias y constituimos la legislación que de manera particular se puede hacer. Perdón por el punto referente al que voy a traer, pero eso es lo que se recoge, al menos desde el punto de vista de algunos que creen que es una figura, es una institución que no sirve de nada, ¿no? Y tiene razón la gente hasta cierto punto y ese comentario, porque la falta de información de qué se hace, al generar desconocimiento, si no sabe la gente qué se hace, inmediatamente dice no se hace nada. Pero por otra parte, voy a complementar, uno es lo que no se conoce y otra es la falta de voluntad de darle más dientes a la institucionalidad. Por eso decía, el ostentarle poder político no crea un recelo hoy por los países que tienen su propio parlamento. Y darle más dientes no depende del diputado o la diputada que está allá adentro, sino que depende de la voluntad de los gobernantes, de los presidentes de la región, de las asambleas legislativas. Es que el Parlamento no puede ser visto como un recelo de un espacio como usted menciona, no puede ser visto de esa manera porque entonces los gobernantes no tienen visión estratégica de desarrollo. Porque imagínese usted toca un tema, yo le toqué también el comercial y le he mencionado otros aspectos que son de importancia para la región, pero se me queda pendiente otros que son de interés para los amigos y amigas que están viendo la entrevista y de los habitantes, no solo de El Salvador, sino de la región. Cielos abiertos es un tema que ha tenido el Parlamento Centroamericano. ¿Usted cree, mis compañeros, para venir de República Dominicana a sesionar mensualmente a Panamá, a Guatemala, tienen que pagar boletos de $1,200, $1,400? Si estamos en una región tan pequeña, si todos los gobiernos hablan de apuesta al turismo, por ejemplo, si hablan de apuesta al desarrollo económico, ¿cómo es posible que no se pueda buscar la forma de tener vuelos más cómodos en la región, como los tiene Europa, por ejemplo? Que Europa le ha sacado una raja importante a su integración en esa materia y en otras áreas. Y aquí está costando carísimo, incluso viajar entre los países de Centroamérica es súper caro. El otro tema importante es la homologación de títulos. Tenemos salvadoreños que se han ido a trabajar a otros países de aquí de la región y tienen dificultad con el tema de la homologación de sus títulos. Y son profesionales que han desarrollado su carrera y les ha costado estudiar a lo mejor y formarse, y tienen la oportunidad de tener un empleo en otro país o han migrado, porque hay migración entre nosotros también, y no pueden ejercer por el tema de la homologación de títulos. Ese es un tema que también lo estamos trabajando. Todas esas puntualidades... y uno que le va a interesar también a la gente es la hipoteca centroamericana. Ok, vamos a hablar de eso. Tengo una pregunta que nos hace un televidente acá, vamos a aprovechar, interactuar con nuestro público, y dice: saludos a tu invitada, Ernesto. Por este trabajo que no es tomado en cuenta por los gobiernos del Parlamento Centroamericano, ¿fue que se retiró Costa Rica? Pregunta. Costa Rica, entiendo yo que el argumento de ellos de no ser parte de es un planteamiento similar al que tienen porque no tienen un ejército, pues el tema de la inversión. No le encontraron ese sentido y no son parte de, sin embargo, son parte de una comisión que de manera conjunta se reúne con los europeos. Tenemos una de esas comisiones. Entonces, Costa Rica es parte de esa comisión del entendimiento con los países europeos en materia legislativa. Ok, voy a hacer una pausa. ¿Cómo logra, antes de poder entrar a hablar de esos temas, en el caso del tema hipoteca, en el caso migración, hemos hablado un poco este tema, que con puntualidad queríamos tratarlo y ver
qué modelo, qué lugar ocupa precisamente dentro de la agenda de trabajo del Parlamento Centroamericano, la política ambiental, integracionista y velar precisamente porque de alguna manera pues ese mismo efecto no nos afecte a todos por igual, ¿no? Porque como bien usted decía, el medio ambiente nos afecta a todo, el tema del agua nos afecta a todo, ¿no? Si no hacemos algo por ello. Voy a hacer una pausa, no nos cambie, regresamos, 7:30. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, dentro de ese portafolio de agenda existe sin duda alguna muchos temas y quisiera uno recoger después del que hemos tocado el tema ambiental y también de ese papel beligerante o de alguna manera directo que puede tener el Parlamento Centroamericano. Hablar también de otro flagelo que Centroamérica está viéndose impactado y particularmente Panamá, ¿no? Que es el tema de migración, sí, ¿verdad? Que viene siendo como una también preocupación muy grande. Pero tengo otra pregunta también ahí y vamos a seguir interactuando con nuestro público. La pregunta dice así: buenos días, saludos a la diputada Karina. ¿Por qué no plantean la regulación de tarifas aéreas? Fíjese, muchas gracias al amigo por el saludo y la pregunta. Fíjese que este es un tema que lo ha estado planteando recurrentemente el Parlamento Centroamericano. Pero bueno, ustedes saben que ahí también se requiere lo que decía de un poco más trabajo de los gobiernos, ponerse de acuerdo en temas tan importantes y también la sensibilidad de las empresas que tienen que transportar a las personas en esta región. Porque yo considero, sin ser economista, pero poniéndole un poco de lógica a las cosas, que si usted abarata, usted genera más movimiento. Y entonces puede tener más ingresos y también genera mejor y mayor desarrollo en la región, fortalece el tema turístico y hay más ingresos para los países. ¿Es caro viajar internamente, regionalmente? Sí, es demasiado caro el pago. Tiene que andar, imagínense lo que le comento de los diputados de República Dominicana, que bueno, entró una nueva aerolínea que se pretendía que eso compensara un poco el tema de los costos, pero igual siguen encontrando ellos boletos bastante caros y es algo que no puede estar pasando entre nosotros y ha sido uno de los temas que hemos tocado en el Parlamento. Pero en el tema migratorio que usted estaba mencionando y que ustedes saben que es un tema en el que esta servidora ha estado muy involucrada cuando estuve en la Asamblea Legislativa y también ahora que estoy en el Parlamento no ha cesado ese tema. El Parlamento ha generado bastantes iniciativas para poder sensibilizar sobre todo y en primer lugar, ese tema es importante tocar, sensibilizarnos entre nosotros de qué está pasando en este contexto, en esa dinámica migratoria que ha tenido un auge muy significativo y que ahora países como Panamá la entienden más y se preocupan más todavía porque yo me atrevo a decir, en varios espacios lo he dicho, la puerta con Estados Unidos ya no me parece a mí que es México. Si nos vamos más abajo, estamos hablando de Panamá, un lugar que visité. Ahora, ¿no? Estuve hace poco junto a diputados de la comisión que ve el tema migratorio y pude constatar la difícil situación que pasa el migrante en ese territorio, sobre todo por las condiciones geográficas del lugar. Porque estamos hablando de un río que tienen que atravesar corriente contraria a la corriente y que ha generado también muchas pérdidas humanas. Pero este tema no se queda ahí. El tránsito por nuestra zona también ha incrementado. Y aunque El Salvador no es como la ruta más favorable para el tránsito, porque de lo que menos hablamos es de que somos países de tránsito, y que también tenemos que tener conciencia del abordaje que debemos de hacer con el tema migratorio. La ruta que más buscan esos migrantes es Honduras, pero también por El Salvador he tenido conocimiento que ha habido un auge importante de migrantes que vienen del sur y que lo hacen por vía aérea. Y también de otros continentes que también hemos tenido. Y la relación del Parlamento con México es clave. México es país observador, así como China también, Marruecos. Pero en el caso de México hemos tenido una articulación importante.
No, China. No, China, ¿no? Es observador del Parlamento. Y en el caso de México ha sido una apuesta importante fortalecer la relación y construir legislación para atender de mejor manera a nuestros migrantes. Esta servidora ha presentado varias iniciativas y le agradezco a mis compañeras y compañeros por confiar en el contenido, por debatirlo y por hacerlo ya legislación regional. Uno es una ley marco que tiene que ver con migrantes desaparecidos, se aprobó. El otro tiene que ver con mujeres y niñas migrantes porque ha habido un incremento en los últimos años considerable en ese tema de las mujeres y las niñas. Y otra cosa que promoví fue la firma de un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para poder recibir un mejor y mayor acompañamiento y desarrollar legislación o recomendaciones como Parlamento en materia migratoria más acertadas con esta articulación de esa instancia de Naciones Unidas que trabaja el tema migratorio. Ok, tengo acá otra pregunta. Saludos. Dice ahí la pregunta que tenemos, dice, los monopolios de las líneas aéreas no deja que crezca el turismo en la región. Pues es lamentable. ¿Qué hace el Parlamento para esto? Es lo que yo les mencionaba. Es importante reconocer e identificar el rol que juega cada quien. Nosotros tenemos como Parlamento un rol de legislar, recomendar, hacer lobby, incidencia en los países de la región en temas específicos. Ese es nuestro rol para propiciar una zona de mejor desarrollo, paz, libertad y democracia en nuestra Centroamérica y República Dominicana. Pero también los estados, los presidentes, los gabinetes tienen un rol importante en este tema de la integración y por supuesto estas empresas, como se han mencionado, que también hay que tomar en consideración el impacto que tendría económico, no solo para el bolsillo de la empresa, sino para toda la región y el bolsillo de la empresa. Yo creo que siempre se pueden encontrar medidas que compensen o que equiparen y cubrir las necesidades que todos tenemos sin que nadie salga afectado. Ok, vamos a ver. Saludos, Ernesto. Dice, ¿es más barato ir a España que a Costa Rica o cualquier país en Centroamérica? Pregunta otro televidente. Bueno, vuelvo al caso de los dominicanos, que son mis colegas a los que más les escucho esa queja recurrente sobre el costo de boletos. Les es más barato ir a España que venir a Centroamérica. Eso es lo que nos comentan nuestros colegas de República Dominicana. ¿Cómo ha trabajado otro tema que es muy cuestionable, el Parlamento Centroamericano, y que tiene que ver mucho con la transparencia y la rendición de cuentas? Recojo comentarios, críticas que vienen siendo como una especie de blindaje que se busca cuando son estos acusados y cuestionados de corrupción sus miembros. A ver, yo le mencionaba desde cuándo vienen los orígenes del Parlamento, cómo se constituye, por qué, con qué objetivo, y estamos hablando ya de muchos años en los que han pasado muchos diputados y diputadas por el Parlamento. 1991. Y han pasado muchos presidentes en la región, en todos los países. Y me parece a mí que es importante que señalar que este tema pudo haberse discutido desde hace muchísimo tiempo, visibilizar más qué se hace como Parlamento, porque lo que más se conoce es que el Parlamento sirve para que se vaya un exfuncionario que no quiere enfrentar la justicia. Esto es lo que más se escucha en la voz popular. Sin embargo, tiene un sentido el que exista y también tiene acciones concretas que no se conocen y que se ventila más esto. Y vuelvo al tema de la voluntad política. Cuando se constituye el Parlamento, en el articulado del Tratado Constitutivo, se destaca la integración del mismo. Cada país tiene derecho a tener 20 parlamentarios por elección popular. Pero también en ese tratado que se constituyó hace muchos años, también ahí se establece que los expresidentes tienen derecho a participar y los vicepresidentes o los delegados de la presidencia, según decidan las asambleas legislativas. Esto es algo que está establecido aquí, pero el tratado, al leerlo, al escudriñarlo, uno se da cuenta que también respeta la legislación de cada país. Y cuando hay procesos, por ejemplo, contra un funcionario de estos que he mencionado, pues el tratado mandata y remite a la legislación nacional de cada país. No se mete con lo que decida cada país. Cada país tiene que decidir qué es lo que hace
en función de la integración y de apostarle al camino del cual o por el cual fue constituido porque el Parlamento. Porque han sido varios en el caso de El Salvador, varias figuras políticas que han sido cuestionadas. De hecho, hay una pregunta ahí que hace referencia también al caso del diputado Norman Quijano, que si todavía continúa dentro del Parlamento. Esta es una pregunta que me la hacen, ¿sí?, como si me preguntaran, ¿ya desayunó, Karina? ¿Se la hacen frecuente esta pregunta? Sí, como si me estuvieran preguntando, diciendo a ver, buenos ¿y qué le días? responde, no? Bueno, ahí está el señor diputado. Fue juzgado aquí en el país, pero también hay un procedimiento para quienes no lo conocen, que los países deben de echar mano de él para poder pedir lo que quieran pedir en relación a un funcionario señalado o en proceso con su legislación, sobre todo los que ya han sido juzgados. Pero bueno, le decía Ernesto, hay mucho de qué hablar en el Parlamento Centroamericano. Usted me tocó el corazón cuando me tocó el tema migración y no puedo dejar de mencionar que para la región es importante también lo que pueda suceder en países como Estados Unidos, que está a las puertas de una elección presidencial en donde el tema migratorio no es la excepción, es más, es parte de la agenda y del debate en los contextos electorales y por supuesto de las definiciones que ese presidente o presidenta pueda llegar a tomar. Ok, quiero un poquito cerrar este capítulo del ejercicio funcional que tiene el Parlamento Centroamericano. ¿Está cerca o lejos ese rol, más allá de ser recomendatoria sus iniciativas, a un papel mucho más, digamos, de aprobación? Solo quiero mandar un saludo a los TPS, que también quería mencionar que esta servidora propició una reunión con los 120 parlamentarios del Parlamento, valga la redundancia, y se escucharon y hay un compromiso de acompañarlos en ese lobby que ellos tienen, y ojalá que el próximo marzo, que termina la prórroga que se les dio de 18 meses, pues ojalá que ya tengan el resultado tan esperado por el cual han estado luchando. Mi acompañamiento también para ustedes en todos estos espacios. Hablamos del tema de la pregunta que yo le planteé. Voy a ajustarme un poco en el tiempo para poder ampliar ese tema, porque ese papel de no tener potestad, ¿verdad? Sí. Con sus iniciativas. Pero hemos trabajado unas reformas al tratado constitutivo de las que le voy a hablar. ¿Qué tan cerca o tan lejos está de poder ver algo diferente, ¿no?, a lo que se tiene? De acuerdo. Voy a una pausa, 7:44. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ese rol, más allá de lo recomendatorio, sí, sus iniciativas de ley era el punto que nos habíamos quedado en el anterior bloque. Sí, bueno, debo decirles, amigas y amigos, que hemos trabajado desde la Junta Directiva el año pasado y por supuesto fue a debate con el resto de diputados de todo el Parlamento, reformas a nuestro tratado constitutivo, justamente para buscar propiciar, darle más dientes a esta parte de la institucionalidad de nuestra región. Y esas reformas ya están en manos del SICA. ¿Y quiénes son los que se reúnen en el SICA? Para quienes no tienen conocimiento, son los presidentes. Y en este momento los presidentes no se han logrado poner de acuerdo en asignar la cabeza principal del SICA, y hay muchos temas de interés de la región que están ahí suspendidos. Avanzan algunos otros que no requieren de mayor decisión, pero los principales, como este, están detenidos, porque no hay en este momento una voluntad política de los estados, de los presidentes de la región, de definir quién va a estar en la cabeza del SICA, quién va a dirigir el SICA. Y por eso es que yo también debo aprovechar esto para decir, a veces se mira hacia el Parlamento, pero no se mira hacia quien tiene la decisión. La decisión no la tiene un diputado de darle más dientes a la institución. Todas estas preguntas varias de estas preguntas que me han hecho tienen que ver con la voluntad política de los presidentes. O sea, si no el es Parlamento no funciona como ustedes mencionan como en algún momento se espera, y como yo desearía, porque me fascinaría,
Si no funciona así es porque dependemos de la voluntad política de los presidentes, que al final, cuando varios de ellos van de candidatos a presidentes, ¿qué han ofrecido varios presidentes de la región? Eliminar el Parlamento. No piensan que se están dando un tiro en el pie, porque el Parlamento es una instancia clave para mayor y mejor desarrollo de su país y de la región. Y no un cementerio de políticos, como dice el televidente que nos escribe acá, que dice, buenos días Ernesto, el Parlamento Centroamericano es el cementerio político de los países centroamericanos. Yo no me considero así, si no ya le voy a ir a jalar los pies. Yo me considero una política que trabaja, que actúa, me vean o no me vean, yo ahí estoy haciendo, en mis redes pueden darse cuenta, y en mis en vivos que hago en TikTok cada semana, también yo informo lo que estoy haciendo y para qué sirve el Parlamento. ¿Y por qué hago mis en vivos, Ernesto? Porque esto me inquieta y porque aunque yo solo soy una diputada del FMLN allá adentro, me siento muy comprometida. En primer lugar, a levantar la bandera de mi país con dignidad y solvencia de trabajar, pero también de mi partido, que me ha dado un mandato para hacer lo mejor que pueda en el rol que me toca. Estaré ahí hasta octubre de 2026 y me verán ustedes siempre procurando promover esto, y el espacio de promover y difundir lo que se hace ha sido una de las cosas que más me preocupa. Que aunque este planteamiento que lo he hecho en Junta Directiva y en el Parlamento, de difundir más lo que hacemos, porque estoy convencida que si no lo decimos mediáticamente no existe para la gente, como lo hemos podido ver. Si no he encontrado eco en ese espacio todavía, lo hago desde mi espacio, desde mis redes sociales, porque sí creo que es importante que ya no exista ese mote de lo que acaba de decir el amigo, que no lo culpo a él. Preguntaba si esto es un cementerio. No lo culpo a él ni a nadie que piense así. Al contrario, él y todos los que piensan así me dan más sentido de responsabilidad a mí como parte de ese Parlamento, de difundir lo que se hace y de escuchar a la sociedad también. Por eso yo le hacía la pregunta, ¿qué tan cerca o lejos puede tener ese papel de iniciativa de ley concreta que puede dar? Está, Ernesto. Y no solamente ser de carácter recomendatorio todas sus resoluciones. Está, ¿no? Ernesto, tan cerca como los presidentes le vean el sentido estratégico. De ellos depende. Así de cerca está. El Salvador y Nicaragua sí tenemos iniciativa de ley. Podemos presentar en nuestras asambleas legislativas iniciativas para que se discutan. De hecho, yo presenté 2 hace un tiempito, sobre el tema migratorio vinculado con los TPS. Lo llevé al Parlamento, que por cierto, lamento que no se aprobara y solo tuvo 14 votos esas 2 ¿Cuál es la diferencia entre un Parlamento centroamericano bajo toda esa, digamos, doble versión? La versión que sí hay trabajo, hay producto, ¿verdad? Frente a otros que creen que no, frente a otros modelos parlamentarios, como por ejemplo en Europa, ¿no? Ah, sí, imagínese, usted ha tocado un punto muy importante. El proceso, no la constitución del Parlamento, el proceso de integración de nuestra región nace antes que el proceso de integración Una de moneda Europa. única, por ejemplo. Usted ve cómo han avanzado. Un cielo abierto, ¿no? Sí, ¿y por qué? Fuera de fronteras, ¿no? ¿Y por qué ellos avanzan y la región no? Pregunto, ¿no? Porque han tenido funcionarios con visión estratégica en la cabeza de sus países. Y aquí no hemos tenido funcionarios, presidentes con visión estratégica de lo que es la integración. Europa sí. Europa tiene eso que usted menciona, tiene decisiones importantes que se toman en el Parlamento de incidencia en cada país que no afectan lo que pueda decidir una asamblea en cada país, que puede ser también algo que le puede dar que pensar a los funcionarios en esta región. Es que no vamos a competir por quién tiene más responsabilidades o más incidencia, es verle el sentido importante y estratégico a cada cosa. Los parlamentos pueden seguir haciendo su rol, a mi criterio, como lo hacen los parlamentos en cada país de Europa, que usted ha citado un excelente ejemplo. Cada país allá tiene su asamblea. Igual aquí van a seguir funcionando, pero ellos también allá encontraron que tener un parlamento más abarcador de temas comunes facilita la convivencia y el desarrollo entre ellos. Fíjese que hay un antecedente histórico que a lo largo de la carrera en este oficio que su servidor hace, se estudia y se toma como referencia el mercado común centroamericano que funcionó hace años. Y fueron esfuerzos importantes. Como yo le digo, imagínese desde cuándo usted cita están esos esfuerzos de integrar. ¿Desde cuándo?
antes del proceso europeo. Tenemos una corte centroamericana, tenemos una corte centroamericana de justicia, así ¿no? es. Y todas esas instancias, y a todas esas instancias, Parlacen, SICA y Corte, ¿sí?, se les echa la culpa porque no funcionan, porque no sirven, porque son instancias poco funcionales, pero les estoy hablando de quién depende que funcionen. Es que no vean el pedacito que tienen enfrente, es importante ver todo. ¿Y de dónde se originan las cosas? Las cosas se originan desde las cabezas principales de los países. Por eso yo en este espacio hago un llamado a los presidentes de la región. Primero, a que nombren pronto secretario general en el SICA. Y segundo, a que fortalezcan más esa visión regional integracionista en función de cada uno de nuestros pueblos y del desarrollo de nuestras comunidades. Otra parte que yo he machacado de manera constante al interior del Parlamento es la importancia de articularnos más y de mejor manera con las comunidades, acercar más ese Parlamento a la vida cotidiana de la gente. Lo hacemos a través de las cosas que emitimos, ya sean leyes, recomendaciones o lobbies, pero es importante hacer más participación y de hecho la tenemos en el Parlamento, pero es una área que a mi criterio creo que hay que apostarle todavía muchísimo más. Bueno, en honor al tiempo voy a venirme de Guatemala, ¿no?, del Parlamento, voy a venirme acá al país y hablar de su rol político en el partido, ¿no? ¿Cómo está su partido? Pues con ganas de seguir avanzando y de convertirnos en una fuerza que sea atractiva para los salvadoreños como una opción. ¿Lo ve más unido que hoy con este nuevo ejercicio de autoridad? Debo decirle que en el país en este momento necesitamos estar claros de lo que vivimos, todas y todos, partidos o no partidos políticos, pero quienes tenemos un poquito más de responsabilidad en ese punto somos los partidos políticos. Y entonces, partido político que no piense en cohesionarse y en avanzar de una manera firme para convertirse en una opción y tocar temas de país, más allá de los temas que puedan acontecer en cada uno de los partidos, creo que no está considerando el momento que se vive. Y a mi criterio, perdón, porque usted me provoca mucho con esa pregunta, a mi criterio vivimos en este momento una situación bastante complicada en el país. Hay muchos temas que se invisibilizan. Imagínense, a mí me duele mucho ver los datos de dengue, por ejemplo, los datos de los estudiantes que han quedado fuera de las universidades. ¿Y cree que su partido está haciendo el verdadero papel? Pero déjeme decirle lo que me preocupa. El tema del costo de la vida. Eso no puede estar pasando desapercibido. Y los esfuerzos que se hagan deben de ir a la raíz del problema. Fíjese, se tenía que revisar el tema del salario mínimo en agosto y esta es segunda oportunidad que el presidente deja correr el tiempo que le tocaba, de acuerdo a la ley, para hacer una revisión de algo tan vital para los salvadoreños. Si la gente en este momento está teniendo que resentir cerca de 65, 68 dólares más de incremento de gasto en su canasta básica. ¿Usted cree que no les interesaba que se revisara hoy en agosto el tema del salario mínimo a un porcentaje de la población? Estamos hablando que de 8 de cada 10 salvadoreños en este país están ganando menos de 500 dólares. Entonces son temas invisibles a los cuales hay que prestarle atención. Cada quien que nos toca, el rol que nos toca, asumirlo, y a los partidos políticos a fortalecernos en función de está más fuerte que ayer, me dice usted, su Estamos partido. trabajando. Manuel Flores fue la mejor alternativa que pudo haber sacado su partido para liderar. Estamos trabajando en función de ser una opción. Y yo considero que todas las compañeras y compañeros de mi partido estamos en la misma lógica de tocar estos grandes temas del país y de dar alternativas y propuestas, porque fíjese que estoy convencida que la gente lo que espera son propuestas, no palabras. Yo puedo venir a pintarme como la chica superpoderosa, pero eso a la gente no le va ni le viene ni le cambia la vida. No se considera una chica superpoderosa, ¿no? Mire, ese es otro tema que por favor le pido otra entrevista para hablar de eso. Pero en este momento la gente necesita respuesta a sus problemas. Le agradezco mucho, el tiempo se me fue. Le agradezco que nos haya acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a todas las salvadoreñas y salvadoreños pendientes de esta entrevista y particularmente a quienes están en el exterior, a quienes reitero mi compromiso de trabajo y también para ustedes que están viendo la entrevista. Gracias a usted, gracias a nuestros televidentes.
A quienes nos han acompañado, como siempre, gracias, de verdad. Los invito a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso, esta noche a las 8 por Canal 21, 9 por Canal 19. No se lo pierdan. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.